La mayoría de planes estratégicos no fallan porque estén mal descritos, fallan porque se diseñan mirando demasiado hacia adentro. Se habla de objetivos, proyectos, cosas demasiado dentro, pero nadie se para a mirar qué está pasando fuera, en nuestro entorno real. Y aquí es donde aparece el problema. Una nueva ley, cambio demográfico, cambio en la estructura real del sistema. En este vídeo vamos a hablar de tres cosas. Lo primero y lo más importante, entender qué es el PESTEL, qué significa cada una de sus siglas. Segundo, vamos a ir entornándolo, encaminándolo hacia un entorno real, hacia un ejemplo práctico como a vosotros os gusta, más exactamente en el entorno de la gestión sanitaria. Y por último, tercero, vamos a aprender los errores más comunes que se suelen tener a la hora de crear un PESTEL. Imagina un hospital que quiere hacer su plan estratégico para los próximos 4 años. Se reúnen, definen proyecto, objetivo, estrategia, etc. Pero hay una pregunta incómoda que nadie se quiere hacer. ¿Ese plan está respondiendo a un entorno real o solamente a los deseos internos que tiene la organización? Porque una estrategia puede estar muy bien redactada y aún así fracasar. Fracasar si no tiene en cuenta que hay falta de personal, fracasar si no entiende cómo la población envejece y cuál es el entorno demográfico, fracasar si no prevé cuál es el entorno regulatorio, cuál es el entorno legislativo, si puede haber algún tipo de cambio en él. Y este es el primer aprendizaje que os traigo. La estrategia no empieza con qué queremos hacer, sino cuál es el entorno en el que lo queremos ejecutar. Y aquí justamente es donde entra el PESTEL. ¿Qué es el PESTEL? El PESTEL es una herramienta que nos ayuda a analizar el entorno en general, el macroentorno. Dicho fácil, es una forma de ordenar cada uno de los factores externos que pueden afectar a nuestra organización. No analiza si la organización tiene buenos profesionales, si tiene un buen liderazgo, si tiene buenos recursos. Eso vendrá después, con otras herramientas como el DAFO o el CAME, que tenéis un vídeo en el canal, por cierto. El PESTEL mira hacia afuera. Cada una de sus siglas significa una parte, un cachito de ese quesito del entorno macro, del macroentorno, que ahora mismo vamos a proceder a explicar lo que significa cada una de ellas, así que estad muy atentos. Muy bien, aquí tenemos el PESTEL. Tened muy en cuenta que lo importante aquí no es memorizar las letras, la clave es hacerse una pregunta con cada una. ¿Qué factor externo puede cambiar nuestras decisiones de cada una de estas siglas? Aquí no estamos haciendo una lista bonita, estamos construyendo un radar. Cada letra es una dirección a la que mirar. Si miras solo a una, ves una parte del problema. Si miras a las 6, empiezas a entender el terreno del juego interconectado. Y en sanidad esto es especialmente importante, porque los hospitales no funcionan aislados del sistema. Dependen de presupuestos públicos, legislación, población, etc. Experiencias sociales y decisiones políticas muy importantes. Y luego también está el segundo error. Mucha gente utiliza el PESTEL como si fuese una lista de la compra y no es así. No solamente sirve decir envejecimiento, hay que leer un paso o dos más allá. Es decir, envejecimiento que puede aumentar la cronicidad, que puede saturar el sistema. Y en torno a eso tenemos que decidir qué hacer en nuestro entorno interno, en nuestra parte interna, en el DAFO y el CAME, para ver cómo podemos solucionar eso o cómo podemos ejecutar para intentar abordar ese problema que tenemos en el entorno externo o cómo nos puede afectar a nuestro entorno interno. Y quédate con esto porque es donde muchos planes se rompen. Un factor externo no es solamente importante porque exista, porque existen muchos factores externos. Solamente llega a ser importante si nos llega a cambiar una decisión que tenemos sobre nuestra organización. Si no termina de cambiar ninguna decisión nuestra, es solamente ruido, no nos sirve para nada. Un ejemplo, un factor externo estacional puede ser el frío en invierno, que nos puede llegar a cambiar la presión asistencial que hay por haber más enfermedades respiratorias, etc. Volviendo al PESTEL. Vamos a explicar siempre con el mismo ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer un hospital que lo hemos llamado el Hospital de Santa Lucía. Es un hospital mediano, tiene presión en urgencias, quiere reducir listas de espera y está preparando su plan estratégico. Empezamos y el objetivo no es rellenar el PESTEL por rellenar, es usarlo para encontrar partes del entorno que pueda afectar a este proyecto, como ya hemos comentado antes. Entonces, ahora sí, y no hay mejor momento para explicar qué significa cada uno de los factores, qué significa cada una de las siglas. La P
es el factor político. En nuestro entorno específico serán prioridades políticas sanitarias. Por ejemplo, el hospital puede querer abrir más actividad de tarde, pero si la prioridad política del sistema es reforzar atención primaria, integrar salud mental o reducir derivaciones, el plan debe alinearse con eso. Si no, el hospital diseña una estrategia que no encaja con la agenda del sistema político. La E es el factor económico. Reducir listas de espera puede requerir quirófano, profesionales, tecnología, horas extra y compras, etcétera, etcétera. Pero si el presupuesto ya parte de estar tensionado, no basta con decir vamos a aumentar actividad. Hay que decidir qué actividad genera más valor, qué procesos se pueden rediseñar y qué inversiones son sostenibles en el tiempo. La S es el factor social. Si la población del área envejece, el hospital no puede planificar como si atendiera al mismo perfil de pacientes que de hace 10 años, cuando la población no era tan envejecida y era más joven. Más edad suele significar más cronicidad, más fragilidad y más necesidad de coordinación con atención primaria, factor sociosanitario y cuidados domiciliarios. La T es el factor tecnológico. Las teleconsultas pueden parecer una solución perfecta, pero si los sistemas no se integran bien, si los profesionales no tienen tiempo para usarla bien o si los pacientes no pueden acceder fácilmente, y aquí la tecnología puede añadir una complejidad extra en lugar de resolverla. Actualmente es muy importante puntualizar esto porque hay un avance tecnológico exponencial demasiado grande. Hay que implementar bien los planes estratégicos digitales, porque si no puede llegar a ser más palos en las ruedas que un motor que nos ayude a avanzar. La E, que es el factor ecológico y ambiental. Un hospital consume mucha energía, produce muchos residuos, tiene que estar preparado para olas de calor, cortes de suministro energético, etc. Esto antes podía no parecer tan importante o no se invertía tanto como era necesario, pero a día de hoy es muy importante y más con los precedentes que hemos tenido como el corte de suministro energético, etc. Actualmente, además, el Gobierno de España ha implementado como algo de seguridad nacional el hecho de las reservas energéticas. Así que esto afecta directamente a nuestro proyecto porque puede verse como un coste incremental en una infraestructura que antes no estábamos invirtiendo o desviando fondos y actualmente tiene que ser importante y principal. Y por último, y no menos importante, la L, de legal. Si hablamos de datos sanitarios, tanto físicos como ahora actualmente muy importante en la intranet, en internet, interoperabilidad, consentimientos informados, contratación pública, el marco legal puede acelerar o frenar todo este sistema en una gran medida. Depende si nos alineamos o no con ello o si lo conocemos en profundidad. Una idea puede ser muy buena clínicamente, pero a nivel legal puede ser muy problemática o encontrar demasiadas barreras. Y después de todo esto podemos ver que el PESTEL realmente no nos mata la innovación, sino que nos la hace más realista. Podemos hacer que una buena idea que igual no está alineado con todo nuestro entorno, al final termine en un fracaso absoluto y de esta manera podemos prever cuál es el entorno para que esa idea la adaptemos al entorno y una buena idea adaptada sí que llegue a un éxito rotundo. Ahora que ya hemos visto qué significa cada una de las siglas, esto no sirve de nada si no sabes aplicarlo a un ejemplo real. Y a eso es a lo que vamos ahora, al Hospital de Santa Lucía que antes os hemos dicho que nos hemos imaginado. El hospital tiene un problema, quiere reducir listas de espera quirúrgica. Un enfoque débil diría, vamos a aumentar las horas de cirugía, pero enfocado desde el PESTEL se diría de esta manera, para que me entendáis. Desde la P política se diría, el sistema está enfocado en reducir listas de espera aumentando la capacidad quirúrgica o enfocando sus recursos a otras áreas para que las personas no terminen llegando a necesitar esa cirugía. Si nosotros queremos aumentar la capacidad quirúrgica, pero el entorno político no nos está acompañando, probablemente no nos financien, no nos den recursos, etc. Y eso nos lleva a la E, económica. ¿Hay suficientes recursos? ¿Hay suficiente recurso financiero para llevar a cabo esta operativa? ¿O quizás esos recursos hay que enviarlos a otras partes porque no nos los dan en este lugar? La S de social, nuestro entorno social. ¿Qué nicho de pacientes atacamos? ¿Qué tipo de pacientes tenemos más? ¿Cuáles son los pacientes que más esperan? ¿A cuáles les afectan más? Quizás hay una lista de espera en la que la gran parte de pacientes quirúrgicos son de operaciones de prótesis de caderas de pacientes de más de 70 años o nuestro nicho de pacientes hay otro nicho de pacientes que sean
personas jóvenes que han tenido una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla por actividad deportiva. Tenemos que mirar a cuál afecta más, cómo priorizar. La T de tecnológico. Poniendo ejemplos tecnológicos y llevándonos a esa parte social, ahora mismo con el Big Data podemos analizar todo ese dataset que tenemos de nichos de pacientes para ayudarnos a sacar una priorización, un dashboard de ver cómo es el seguimiento de cada paciente, hacer preoperatorios digitales. Tenemos tecnología como por ejemplo los equipos Da Vinci para operar ciertas cosas con más exactitud o más rapidez. Ese es el entorno en el que nos movemos. La E, factor ecológico y ambiental. ¿Podemos aumentar esa capacidad quirúrgica sin disparar los costes de, por ejemplo, la energía que consumimos, los residuos que estamos desechando? Claro, eso es también muy importante y quizás una buena idea que nos lleva a no contemplar esas partes residuales, entre comillas, nos lleva a que sea un fracaso absoluto. La L, el factor legal. En esta parte también puede ser muy limitante. ¿Cuál es nuestro límite de contratación? ¿De qué forma podemos contratar más gente, hacer peonadas para que esas personas o esa lista de espera que necesitamos, ese recurso humano, puedan realizar esa actividad asistencial? ¿Cuál es el límite de consentimientos informados de los pacientes? ¿Con qué rapidez podemos tener ese consentimiento informado? ¿Cuál puede ser esa capacidad de análisis de datos de los pacientes, como hemos dicho en el factor tecnológico, que sean datos que estén protegidos y que podamos usar realmente sin que haya un conflicto legal? Cuidado porque a día de hoy este aspecto está evolucionando muy rápidamente y hay que estar actualizado. Y ahora bien, está muy bien todo este ejemplo, todo este análisis externo y toda su implementación real. Una vez que hemos mirado a la parte externa, conviene mirar a la parte interna. Y para eso hace falta hacer un análisis interno con una herramienta muy práctica que es el DAFO y operativizarla con otra que es el CAME. Si quieres aprender cómo hacer esto, el siguiente paso natural para empezar a generar la estrategia de tu organización, por aquí te dejo un vídeo de cómo hacer el DAFO y el CAME. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el siguiente vídeo.